más lleno de las cifras oficiales. Claro. Sí, sí. Digo, Y bueno, en algún momento iba a llegar, es así como le ha pasado a todos los países. Víctor, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo andás? hola, Víctor. Y Juan Rivero está ahí, silenciado. Bueno, he puesto la foto nada más, me parece. Juan está operando. Juan, claro, opera mucho, no le alcanza las horas. Uri, ¿querés que Arranquemos, ¿no? Arranquemos. Yo 7 y ¿Querés cuarto arrancar? despido después tengo otra cosa 7 y 20, por eso me tengo que... Bueno, 6:30 en punto, así que vamos a dar inicio a la sesión actualizando de SOC. Tenemos el placer y el honor de la compañía del profesor doctor Pablo Charadí, especialista en córnea, un gran docente y gran cirujano, así que bueno, nos va a informar un poco de cómo maneja él las cirugías cuando hay que hacerlas de catarata y trasplante en diferentes opciones. Pablito, todo tuyo la audiencia. Muchísimas gracias. Saludos a tantos amigos de Córdoba. Y voy a compartir. Bueno, básicamente, ustedes saben que en matemática, digamos, uno puede decir n más n es igual a 3 o multiplicar 3 por n y en matemática es lo mismo. Pero en oftalmología no es lo mismo. Y uno puede hacer una cirugía en diferentes pasos o bien una cirugía de manera combinada. Por ejemplo, esta es una cirugía mía en la cual opero una catarata, una cirugía de facomultificación, y una vez que termino de operar la catarata, hago el chopeo habitual. Esta cirugía es en la Cátedra de Oftalmología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Coloco la lente intraocular, yo ya había puesto un trocar de infusión, y luego voy al fondo del ojo, hago una vitrectomía central, una corvitrectomía, saco bien vitro periférico, y luego la cromovitrectomía, es decir, tiño y saco una membrana, una MER, y bueno, después chequeo, indento la retina periférica para ver de no haber lesionado la retina periférica. Estoy manejándome con no contacto, ahí saco la infusión. Entonces, a nadie que haga vitrectomía va a dejar de operar una catarata y operar la mácula en la misma cirugía. Este es otro paciente que tenía están viendo el grado de compromiso de la córnea, le coloqué un anillo de sujeción. ¿Por qué? Porque es pseudofáquico. Coloco una queratoprótesis de Eckart, hecha por el doctor Thomas Ferner. Doy 4 puntos. En Argentina no tienen un anillo siliconado. Y luego voy al fondo del ojo, porque esa es una endoftalmitis. Y ahí ven cómo quito la brida vítrea, que tuve que bajar mucho la frecuencia de corte del vitriófago. En este caso es con un Constellation, y buenísimo que logré sacarlo. Por supuesto se mandó la muestra a estudio y se colocaron antibióticos, pero fíjense el compromiso del vitro periférico de esta endoftalmitis, y también con una lente de no contacto se pudo. Después hice láser en un área que tenía mis dudas, y luego saco la queratoprótesis de Eckart, que en este caso es de 7.75 milímetros, y coloco la córnea. Es decir, en la misma cirugía, en este caso de oftalmitis, se resolvió patología de polo posterior y el segmento anterior. Y ahí ven el pre y el post de una endoftalmitis. Este es otro paciente víctima de la pandemia que tenía una endotelopatía muy severa y un desprendimiento de retina de 1 año de evolución. 1 año de evolución. Se le dijo que el pronóstico era muy malo, y ahí lo que hice es nuevamente, coloqué una queratoprótesis de Eckart. Fíjense el vítreo lo que es. Ahí bajó un poco la presión para poder indentar bien retina periférica. Coloco perfluorocarbono para estabilizar el polo posterior. Y fíjense, trato de buscar el agujero o la lesión en retina periférica. Fíjense lo bien que se ve la retina periférica con las nuevas lentes, con el biom, con las lentes de no contacto. Y hago láser en toda la retina periférica. Entonces,
y este paciente luego le coloqué silicón, no le puse un backlink, porque era mucha cirugía y fue larga, pude haberlo colocado, pero la realidad es que a 2 meses de operado está la retina aplicada, está impecable. Entonces, termino de hacer láser en todas las áreas de sospecha, y luego coloco silicón. ¿Por qué coloco silicón en el taponaje? Porque era un desprendimiento, hago la iridectomía a hora 6 y el injerto. Muy bien. Y ahí ven el postoperatorio. Ahora bien, Gustavo Cremona, que todos lo recordamos con enorme alegría, discutía con Carlos Sargento respecto a cuándo hacer tipo de procedimientos, cuándo no. El tiempo ha cambiado. Y lo cierto es que uno, frente a un paciente con una endoteliopatía, no tiene que preguntarle si a la mañana ve peor que a la tarde. Hay métodos mucho más objetivos, y esto se publicó en Ophthalmology, y básicamente es con estos parámetros que nos da la tecnología Genflug, ver si el paciente tiene lo que llamamos un edema subclínico. Es decir, en función de cómo está la cara posterior, si hay un edema subclínico, se indica un trasplante endotelial. Pero si no, tan solo haciendo una cirugía de cataratas, el paciente anda bien. Y es lo que Jerry Mérez trata de educarnos, de hecho lo dijo en el ISCRS en el 2016. A un paciente con mucha endoteliopatía, uno los opera primero de catarata y ve qué acontece, ve si requiere o no un trasplante endotelial. Sobre todo en un país como la Argentina, en el cual hay sobreindicación de injerto. Entonces, uno puede manejarse con los viejos conceptos del número de células endoteliales, espesor corneal, pero la realidad hoy en el mundo civilizado es con una topografía, un Pentacam o la otra marca, pero con tecnología Genflug, y evaluar si hay un edema subclínico. Por supuesto, no se les ocurra colocar lentes tónicos multifocales en pacientes con endoteliopatía. Esta es una paciente que tenía indicación de injerto de córnea, vieron el conteo endotelial que es bajo, la picopía confocal isocaltoxato, y le hice una faco convencional como hacen cualquiera de ustedes, coloqué viscoelástico más de una vez, chequeé un poco los parámetros del faco, no es con un Centurion, fue con un Constellation, y la verdad es que este fue el postoperatorio. De manera tal que a un paciente con endoteliopatía uno debe explicarle que hay más riesgo de que se descompense la córnea, pero denle la chance de operarse la faco y ver qué ocurre después. ¿Por qué? Por ejemplo, este es otro paciente con una distrofia de Avellino, bastante frecuente en nuestro medio, sí, por la población italiana, la escribió Enrique Malbrán con Oscar Cruzatto y la gente del Bascom Palmer, y este paciente que le habían indicado injerto de córnea, la verdad es que lo que primero hice fue operarle la catarata, tenía un poco la cápsula, porque la verdad que había ciertas dificultades en la visualización. Cuando hay problemas en la córnea, recuerden que uno tiene dificultades en operar a través de estos parabrisas, pero lo cierto es que le hice una cirugía convencional, le coloqué un lente esférico, ahí ven la lente en el bag, y el paciente en este momento tiene casi 8 décimas. Ahora, hay otros momentos en los cuales hay que hacer todo junto. Entonces, de nuevo, este es un paciente que operé hace un poquito más de un mes en el Hospital de Clínicas. Entonces, en el ambiente público no hay tejido preloaded, de manera tal que en la misma cirugía lo que hago es la córnea donante, saco el endotelio, siempre bajo líquido para manejar más adecuadamente los vectores de fuerza, que no se me escape, que no dañarlo. Luego, con un trépano dermatológico de 2 milímetros, saco para hacer la marcación y colocar la S de Mark Terry, que tanto le gusta al doctor Turi. Hablo de Mark Terry, que lo admiramos mucho, Juan Rivero también. Y entonces luego voy al ojo, le hago la faco, fíjense la córnea central, la opacidad que tiene por la endoteliopatía. Entonces, nunca es tan fácil estas facos, no son tan fáciles. Uno dice, bueno, le hago una rexis grandis y mando el núcleo al fondo, adelante. Está bien, pero lo cierto es que a uno le cuesta y a veces hay que desepitelizar para poder ver o colocar glicerina, y a veces rezamos en el guión porque no se ve bien. O sea, son córneas que a veces cuesta muy mucho. Le coloqué una lente de 3 piezas, esto es en el Clínicas, y luego, en la misma cirugía, que muy probablemente no es lo ideal,
Voy a hacer ahora el scoring, hago la marcación. Ustedes saben que esto es pi por radio al cuadrado, entonces cuanto más grande hay más células endoteliales, pero no lo hagan de más de 8.50 porque a veces hay dificultades en cuanto al comportamiento del botón donante. A veces es muy grande, depende del radio de curvatura. Ahí con la pinza de Hoffman de la casa MST saco el endotelio, chequeo el área que retiré, retiro el viscoelástico cohesivo, voy a colocar ahora un colinérgico para achicar la pupila, y el DIMEC, como ustedes saben, es casi sin cámara, y ahora tomo el rollo que saqué al principio y lo coloco en la cámara anterior del paciente. Este es un paciente en hospital en el cual es con una córnea que nos da el INCUCAI y viene del interior, hay que hacerle todo el procedimiento. Es un nuevo tipo de procedimiento, pero como dice Cherry Meles, no es lo ideal porque uno libera sustancias que tienen que ver con la inflamación. Entonces, la verdad que hacer toda la cirugía, y a mí me encanta hacer varias cosas y meterme por distintos lados, pero la realidad es que no es lo ideal porque uno libera sustancias que hacen a la inflamación y eso compromete la viabilidad del endotelio. Y ahí pongo el aire una vez que está centrado. Y el posoperatorio. En cambio, como Meles nos educa, este es otro paciente que lo que hice fue operarle la catarata primero. Sabía que sí o sí iba a trasplante endotelial porque tenía una endoteliopatía muy severa. Acá no se requería evaluar el edema subclínico como les hablé al principio. Le operé la catarata, le coloqué una lente intraocular esférica calculando el cambio hipermetrópico, que todos ustedes saben es de 1.25 más aproximadamente. ¿Por qué? Porque lo que le hice 2 semanas más tarde, tranquilo y con el ojo más desinflamado, fue un DISEC. Que el DISEC es una cirugía muy reproducible, mucho más fácil que un DIMEC, y que para un paciente privado, en un país como la Argentina, donde no abundan las córneas, uno se estresa bastante menos. Y la verdad que la agudeza visual es muy buena, acá usando las pinzas de Bucin, que nos facilitó mucho esta técnica, y que el profesor Arturo Maldonado Vaz me dijo un día cuando me vio con las de Ogawa, que rápidamente fuera a comprar las de Bucin. Y ahí le coloco, una vez hago sliding para tratar de centralizar el botón donante y coloco aire y a veces pongo SF6, depende. Siempre con una igotomía a hora 6. Entonces este paciente se le hizo en 2 tiempos el tipo de procedimiento. Cuando uno mira la bibliografía, la verdad que hay mucho escrito, pero hay grises. Hay grises, no hay algoritmos definidos. De manera tal que, para terminar, yo lo que les sugiero es, uno combina distintos procedimientos cuando no va a generar más inflamación, no va a hacer daño al combinar distintos procedimientos. Como les dije, cuando un paciente tiene una catarata o tiene más de 50 años y tiene una maculopatía, uno va a operar el Packer, el foramen o lo que fuera y saca la catarata incluso para ver mejor. Pero cuando uno tiene también una oftalmitis, uno también cambia la córnea, hicimos las vitectomías como en los casos que les mostré. Pero lo cierto es que la secuencialidad para evitar el daño en el botón donante, y eso se logra porque uno reduce la inflamación, o a veces para calcular más adecuadamente la lente ocular, o simplemente por limitaciones logísticas, tanto del cirujano como de los equipos que actúan, o por lo que fuese. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. Excelente, Pablo, la presentación. Realmente muy buenas cirugías, tanto las vitreoretinales con córnea como las de catarata. Y te quería hacer una consulta, porque aunque vos nos mostraste, en el interior todavía se usa mucho el trasplante penetrante. Entonces, ¿cómo planteas una cirugía de trasplante penetrante con catarata? ¿Cómo la manejas vos habitualmente? Muy bien. A veces hacemos, entonces lo que hago es, hago una marcación, hago una FACO como habitualmente, y uno se maneja en función de los K promedios que dejamos. En la Argentina solemos dejar las córneas bastante planas, damos los puntos bastante tensos. Cada cirujano que se precie de tal tiene un K1, K2 promedio de dejar después de ciertos años, y la verdad es que habitualmente uno hace una rexis grandes y es como que uno hace una extracapsular, sale directamente cristalino.
Y si no es ese caso, uno tan solo trepana y hace una faco a cielo cerrado. No se les ocurra hacer una faco a cielo abierto, porque la fluídica es otra y vamos a estar en problemas, en apuros. ¿Cuándo diferís el trasplante o cuándo diferís la catarata? No, muy amable. No, con eso un penetrante y todo, ahí de general uno hace todo junto. La verdad es Todo eso. junto. Sí, sí. Sí, porque ahí incluso el requerimiento visual es otro, se habla con el paciente. Seguimos haciendo penetrantes, hacemos muchos penetrantes, pero lo cierto es que para endoteliopatía hacemos endotelía. Y quiero dejar este mensaje, me parece útil. Les mostré córneas que tenían indicaciones de injerto, y la realidad es que se les hizo una fagomodificación y están fantásticos. Entonces, uno puede plantear el riesgo eventual de que pueda requerir un injerto, pero dar esa chance me parece que es importante. Ver la catarata primero y ver qué pasa. ¿Alguno de los del panel quiere hacer algún comentario, alguna consulta al doctor? Pili, bienvenida. La doctora Nano, que nos acompaña también. Gracias por la invitación y bueno, perdón la demora. Yo quería preguntarle al profe, buenísima la clase, como siempre, que a mí me pasó un poco lo mismo, acostumbrada a que mi padre, él hacía siempre el triple procedimiento, cuando llegamos a la era del DISEC, a mí personalmente me resulta mucho mejor hacer la catarata primero, quizás porque no tengo la experiencia de tanto triple como tuvieron ellos, y en un segundo tiempo un DISEC o un DIMEC o lo que sea necesario. Mi pregunta era, que me pasó ahora hace poquito, ¿cuánto es lo aconsejable esperar después de una FACO para hacer un DISEC? Promedio. O sea, por ejemplo, en una paciente de 60 años con un FUX, yo la operé de catarata hace 15 días y la córnea me sostuvo para la catarata. ¿Cuánto espero para el DISEC o para el DIMEC? Lo que Jerry May les dice en los pasillos es que al menos 2 semanas, porque eso vos tenés que, digamos, porque el tema central es este. Si vos sabés que la córnea va sí o sí a injerto, a las 2 semanas hacer endotelial, el DISEC, perfecto. Ahora bien, si vos pensás que tiene chance de no ir a falla endotelial, bueno, lo aguantamos. Esta paciente que le mostré fue en plena pandemia y el drama que teníamos es que el INCUCAI no nos permitía importar tejido. Entonces esperé un poco, y bueno, pero ustedes fíjense que unos conteos endoteliales muy bajos, la enorme viabilidad que tiene, por ahora que está fantástica. Claro. Así que 2 semanas está bien, cuando vos sabés que lo vas a hacer. Gracias, Doc. No, gracias a vos. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un placer. ¿Alguna otra consulta, pregunta o comentario del panel? Sí, yo le tengo una pregunta para Pablo, ya que lo mencionó recién. Pablo, excelente los videos, como siempre, por supuesto. La pregunta es, en tu práctica diaria, ¿qué porcentaje de DISEC y qué porcentaje de DIMEC haces? Y en función de qué elegís cuál técnica vas a utilizar. Yo soy honesto. Te voy a decir algo. Yo en privado no puedo hacer un DIMEC. No puedo. Me acuerdo Gustavo Tamayo, que todos ustedes lo conocen y lo admiramos todos, me decía, practicá los DIMEC, hacelos. Pero yo no puedo a un privado que no me sale, no tengo tantos casos y es una bala de plata, no puedo tener. Yo en privado hago DISEC. Los DIMEC los hacemos en el hospital. Y le explicamos al paciente que puede no funcionar. Porque hace ya unos años que hacemos, pero yo no tengo la seguridad que con el DISEC. Yo sé que algunos dicen que hacen DIMEC, fantástico, algunos son muy hábiles, pero lo cierto es que DIMEC es de poco. Ahora, el gold standard en el mundo, excepto el que tiene altísimo volumen, la realidad es el DISEC, porque es más fácil. Yo soy honesto. En el hospital, y como dice el genio de Seattle, la realidad es que McTerry dice, sometimes I hate it, sometimes I love it, y es la realidad. Dime que a veces no te sale bien, pero ellos te mandan el teléfono y en 20 minutos tienen una córnea nueva. Nosotros no. Entonces, para la realidad nuestra, yo hago DISEC en privado, no puedo hacer DIMEC. Las coronarias no me dan, yo soy honesto. Perfecto. Perfecto. Y menos no pudiendo traer un tejido precortado como lo tienen allá y lo pueden directamente inyectar ya en el tubo. Bueno, Pablo, desde ya muchísimas gracias. Te quería preguntar algo, Juan. Sí, no, en realidad el comentario que yo quería hacer era sobre lo que vos decís de hacer el procedimiento combinado. Yo me pego un estrés monstruoso porque estoy en la parte privada, me largo con algunos DIMEC que ya hice,
y a todos los hice combinado. Y trato de pedir tejido precortado porque ya agarré el estrés de hacer scoring de una córnea de Incucay, ya sería el colmo. Pero sí, cuando uno está haciendo la FACO, tiene el estrés de no romper la cápsula, que por más que uno tenga experiencia, está, la mala visibilidad a veces, y a veces el manejo de la pupila, porque la pupila hace falta cerrarla para hacer bien el DIMEC después, y si no cierra bien, o sea, el problema con la anestesia general, digamos, no es algo, es algo que realmente es estresante, y he pensado ya seriamente en secuenciarlo para no pegarme tanto estrés, pero es así, es tal cual. E insisto en algo, sobre todo la primera parte de la presentación, respecto a cuando uno tiene patología vitreoretinal y opacidad de córnea, uno debe resolverlo. Y la manera de resolverlo es mediante una queratoprótesis de Eckhart. Y se ve fantástico, no importa el sistema de visualización que usen, se ve mucho mejor que con la córnea humana. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias por la clase espectacular, por tenerte acá y bueno, acompáñanos mientras puedas, sé que tenés otra actividad un poco más tarde. Y vamos a continuar con la doctora Pilar Nano. Pilar, compartí pantalla y tenemos el gusto de tenerte también a vos y muchas gracias por aceptar. Ahí está, ahí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, mi charla es bastante más tranqui que la del doctor, pero bueno, para mí fue también un aprendizaje y como charlamos con Turi, buscar un tema que nos aporte desde lo más simple de córnea hasta lo más complejo. Este es un caso de una paciente que recibí hace un tiempo, de 32 años, con diagnóstico de queratocono hace 6 años, usuaria de lente de contacto blandos, que nos pasa muchas veces que vemos este tipo de queratoconos con lentes blandos, refiere mala visión, intolerancia al flexible, y ella, bueno, consulta para operarse. Le habían indicado en otro centro anillos y crosslinking simultáneo. Cuando le hacemos la topografía, ya ni siquiera con el pentacam, antes del pentacam, vemos en el ojo derecho una imagen de queratocono que daba bastante bien para anillos y cross, con una paquimetría un tanto sospechosa. No terrible, pero dudosa. Y en el ojo izquierdo, como pueden ver, lo mismo, la imagen de cara anterior, un queratocono súper manejable para anillos y cross, pero con una paquimetría que yo cuando la vi dije, bueno, o anda mal el topógrafo o algo pasó. Entonces decidimos estudiarla un poquito más. Nosotros siempre en la evaluación de un paciente refractivo o de queratocono hacemos lo que llamamos el pack de refractiva y le hacemos una topografía, le hacemos un OCT y siempre le hacemos un recuento endotelial, siempre, aunque sea para un LASIK, igual se lo hacemos. Y bueno, como pueden ver, el recuento era muy feo, directamente no medía el conteo de las células, ni siquiera nos medía pleomorfismo, polimegatismo, nada. En el ojo izquierdo le logré una subjetiva que daba 2 décimas más y con pinhole llegaba a 3. La paquimetría promedio era de 6,23, no tenía ni leucomas ni estrías de Vogt. Y en el ojo derecho un poquito mejor. Entonces, bueno, ante esta conducta frenamos el avance de lo que era un supuesto crosslinking con anillos y le pedimos un confocal que nos hizo el doctor Croxato. Y bueno, por supuesto ahí, como pueden ver, tenía el polimegatismo, las gutas, y por supuesto un diagnóstico claro de distrofia de Fuchs con 32 años. Entonces, en el ojo izquierdo, que era su peor ojo, decidimos, yo en ese momento dije, bueno, vamos a hacer un injerto de córnea perforante, porque realmente había tanto compromiso del endotelio que me pareció como lo más conservador. Fue un injerto de 850 a 880 con el femto, haciendo top hat, que creo que eso facilita un montón todo el tema del encastre, las suturas, el astigmatismo posoperatorio. La verdad que a nosotros nos cambió un montón y ya
salvo que haya un leucoma muy grande, no usamos trepanación manual ni con el de Baron ni con el de Storch, hacemos todos con femto. Y bueno, y como pueden ver, la anatomía patológica confirmó lo que nos había dicho el doctor Croxato. Esta es la información posoperatoria a los 3 meses, la paciente estaba bastante bien, con un astigmatismo regular, una subjetiva que había superado el pinhole, con lo cual estaba muy contenta. A los 6 meses lo mismo, una agudeza sin corrección de 5 décimas, y una córnea regular con una buena paquimetría. Y esto, bueno, como detalle importante, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que tenemos entre Fuchs y queratocono? Muchas veces el edema corneal nos puede retrasar un diagnóstico de queratocono y al revés, la córnea fina en queratocono puede retrasar el diagnóstico de Fuchs. Hay un trabajo muy interesante que publicaron en el 2007 donde cuenta un poquito esto, la relación entre una y otra y cómo a veces si no prestamos adecuada atención podemos avanzar, por ejemplo en este caso, con la colocación de anillos y después llevarnos una sorpresa con el endotelio. La sumatoria de lo que es una distrofia de Fuchs y queratocono, en algunos casos, según este trabajo que publicó Renato Ambrosio, ha demostrado tener menor severidad. O sea, por eso dice dos enfermedades serán mejores que uno. Este es el único trabajo que encontré relacionado a este tema. Quizás ustedes después podrán aportar algo. Y esto creo que esta diapositiva la imprimí y la dejé en el quirófano para todos. O sea, mientras que el adelgazamiento corneal es una llamada de atención para queratocono, el engrosamiento es un signo de falla endotelial. Entonces, muchas veces tenemos la imagen que vemos a la derecha, se neutralizan ambas patologías. Entonces, como moraleja, siempre es muy importante mirar el endotelio a pesar de que querramos tratar un queratocono. Aunque le estemos haciendo un crosslinking nada más, miremos el endotelio también. Con respecto a los estudios genéticos, no hay una relación clara que se haya demostrado entre ambos que diga, bueno, el que tiene Fuchs tiene más riesgo de tener queratocono o viceversa. Pero sí vemos que el queratocono siempre va a mostrar mayor afinamiento desde el punto más fino hacia la periferia y el Fuchs al revés, en el centro hacia afuera. Y en ambos casos, la etiopatogenia estaría en el aumento del estrés oxidativo. Y para ir terminando, creo que esto es lo más importante, que es lo que me planteo ahora, ¿no? ¿Qué alternativas quirúrgicas podríamos haber tenido? O sea, podríamos haberle hecho un DISEC, como dijo el doctor, primero un DISEC y después un DIMEC, estoy de acuerdo, y después avanzar con un lamelar o con un anillo, o ustedes hubieran hecho lo mismo, hubieran hecho un perforante directamente. Porque creo que para el otro ojo, que es su mejor ojo, podría valorar quizás una alternativa de hacerle un DISEC y después ver cómo está el resto de la córnea. Pero bueno, me gustaría también ver qué opinan ustedes y cómo resolverían esta asociación. Muchas gracias. Pili, muchas gracias. Yo la verdad es que creo que lo más saludable es un penetrante, porque es una sola cirugía para el paciente y realmente tiene problemas en toda la córnea, o sea que realmente ponerse a hacer una cirugía endotelial y luego un crosslinking, inclusive realmente pensando en lo que decías vos, si vos le haces, no percatás el problema, le haces un crosslinking o le pones un anillo y se les compensa la córnea, después el paciente te va a responsabilizar a vos. Pero yo, particularmente a tu pregunta, creo que una sola cirugía al ojo le va a ser mejor que varias. Sí, coincido también con Turi, creo que el queratocono como la distrofia de Fuchs tiene múltiples factores, tanto en el estroma como en el endotelio, si bien se puede discutir, tratar de agredir lo menos posible a ese tejido y dar una recuperación más rápida, quizás dependiendo de la edad y otros factores queratométricos y del paciente, iría por un trasplante penetrante. Yo tengo una paciente que he podido seguir desde hace unos 8 años, y vi otro caso más, y son los únicos 2 que he visto.
Y a la paciente esta, que no tenía un queratocono tan avanzado, ahora debe tener 42 años más o menos, le hice un anillo porque tenía un Fuchs leve. Pero sabemos que el Fuchs, cuando empieza más joven, también avanza más rápido, ¿no? Y entonces, ahora se estabilizó la córnea con su queratocono. Lo que no sé es, y estoy digamos, en esa duda, ¿cuándo empieza a bajar la visión? ¿Y cuándo es responsabilidad del Fuchs? ¿Y cuándo es responsabilidad de la irregularidad? Que por más que tenga el anillo, tampoco ve perfecto. Es Tal decir, cual. estoy en el dilema ese de cuándo. Si yo considerara que la córnea está más o menos estabilizada, podría ir a un DIMEC, quizás. Pero coincido que el penetrante debería ser la solución más global. Claro, si el Fuchs es leve, vos podés estirar el trasplante completo, total, el penetrante, inclusive porque la inmunidad es diferente en un paciente joven que en un paciente más grande. Entonces, si vos le retrasás 10 años, le retrasás un montón también, le disminuís, se disminuye naturalmente la inmunidad y la sobrevida y el índice de rechazo es totalmente diferente, ¿no? Bueno, Por Pablo, ¿qué supuesto, no opinas? le hice crosslinking, ¿no? No le hice crosslinking. Está bien, pero en un Fuchs leve, claro. Sí, está peor el Fuchs ahora, pero es eso, que va empeorando, pero digamos, en algún punto me va a dar la señal de que ya es hora de que el responsable es el Fuchs y no tanto el queratocono. Digamos, porque una patología se tiende a estabilizar hacia los 40 y la otra empieza a empeorar justamente a esta edad, ¿no? Ujú. tal cual. Pablo, teniéndote acá, ¿qué No. aporte nos puedes dar? Pienso igual que ustedes, voy a un penetrante. La realidad, voy a un penetrante directo, sinceramente. Me parece, lo me están diciendo, qué sé yo. Si tiene un Fuchs, tiene también la parte anterior comprometida. Yo creo que me parece que para un penetrante. Entonces irá un penetrante para el otro ojo también. Si tiene Pobre. endotelio mal y las lamelas anteriores también. Sí. Tal cual. Sí, si por ahí el estroma está más fuerte y uno puede pensar que con un crosslinking lo soluciona, que vos tenés mucha experiencia en el crosslinking y por ahí en una de esas uno se anima a hacer el crosslinking y estirar también en un DISEC, un DIMEC para más adelante, ¿no? Pero eso también depende de cada ojo, son particularidades, ¿no? En general, cuando el ojo está muy comprometido, yo prefiero... Con el crosslinking, por ejemplo, con el lavedro, que es más predecible todo lo que es el foco, la profundidad, la que irradiamos y demás, es más seguro. Podría decir, ok, le hago un cross y veo. Con los otros cross, el de IRO, el CCA, o sea, el italiano y demás, que no tienen un sistema de graduado de profundidad seguro, o sea, que te dicen 5,6 milímetros y uno no sabe si está irradiando hasta el cristalino o estamos en el estroma, creo que es súper arriesgado. Yo he tenido casos con el primer crosslinking donde la córnea ha sufrido estroma profundo y endotelio. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, el cross, un cross con respeto sería, digamos. O si no, como dijo Juan, un anillo y bueno, y esperar. Y yo con mi crosslinking no le hago crosslinking ni loco. No sé hasta dónde llega. Por eso. Bueno, En muchas en gracias, realidad, Turi. muy interesante el caso, y la verdad que gracias a Dios no tengo ningún paciente así, no tuve nunca, pero creo que todo lo que estamos discutiendo y coincidiendo tiene que ver con el grado de Fuchs y el grado de cono. Porque si tiene una distrofia de Fuchs, que uno estima, aunque no puede, nadie tiene la bola de cristal, que se la va a bancar 10, 15 años más, está claro que la conducta sería no el penetrante, eventualmente poner un anillo intracorneal, hacer el seguimiento topográfico y en función de la evolución del Fuchs, después trabajar sobre la otra parte de la córnea que está afectada. Después vendrá la discusión cuando se le descompense el endotelio un poco más, si sobre un anillo le hacemos un DISEC o si sobre el anillo le hacemos un penetrante. Porque tampoco es tan fácil, creo yo, trabajar con el endotelio con un anillo adelante. Pero bueno, eso será cuando evolucione y cuando toque. Pero también si yo tengo un cono que es grado 3 o 4,
no puedo hacer otra cosa más que un penetrante si tiene una endoteliopatía, porque si le hago un laminar anterior, el endotelio después se lo voy a tener que cambiar también. O sea que es clara la indicación creo yo, del penetrante en función del avance que tiene la patología endotelial y la ectasia, ¿no? Todo gira alrededor de eso. Está claro, a mí me gusta mucho el laminar y está claro, cuando hay que cambiar todo, no hay que andar perdiendo el tiempo y haciendo 2 cirugías, con lo que el costo, el riesgo, la medicación, todo implica 2 cirugías corneales como un laminar anterior y un endotelio. Bueno, Piri, muchas gracias. Gracias. Realmente un placer tenerte. Y bueno, una de las pocas ventajas de la cuarentena es tener amigos de otros lados compartiendo una sesión como esta. Un placer. Vamos a continuar muchas gracias, Piri. Vamos a continuar por motivo de tiempo. El doctor Víctor Revillo nos va a actualizar un poco la parte de queratitis infecciosa. Víctor. Bueno, muchas gracias. Turi, Seba, Juan, y un honor participar aquí en la Sociedad Cordobesa de Oftalmología, y junto a Pablo y a Pilar. Y bueno, la idea es un poco hablar, como hacemos entre colegas, con los residentes y con los alumnos, qué es lo más importante rescatar en este tema de las queratitis infecciosas. Voy a encarar un poco más por las bacterianas, porque si no es muy largo de abordar todo. Pero bueno, nuestro desafío clínico cuando tenemos un caso infeccioso es evitar llegar a casos tan severos como el que vemos en esta fotografía. Con esto de la pandemia, el coronavirus y otros microorganismos que recordamos de microbiología, sabemos esa interacción tan importante que es entre el microorganismo y el huésped. El ser humano y la superficie ocular, la córnea particularmente, tiene un sistema de defensa, desde el más importante, por decir así, la barrera epitelial corneal, esa estructura tan importante como barrera, pero también tenemos la inmunidad innata y celular, que juega un papel muy importante junto al film lagrimal en evitar ese tipo de infecciones por microorganismos oportunistas y otros más virulentos. Pero estos microorganismos tienen, como digo yo, cientos, por no decir millones de años de evolución, con lo cual es una lucha, una guerra difícil a veces de ganarles cuando estas mutaciones de los microorganismos van evolucionando. Pero nosotros como oftalmólogos la idea es tener una visión cuando tenemos esa infección en la córnea, tratar de mirar un poco más amplio, una visión, como dicen los clinician scientists, una visión más científica y no netamente clínica. Y si bien lo primero que pensamos cuando vemos una infección, ¿qué microorganismo será? Gran positivo, negativo, un hongo, un virus, una cantamoeba, ¿qué terapia antimicrobiana vamos a utilizar? Como estábamos hablando recién en queratocono, en trasplante, en todas las cirugías, así sea de segmento anterior y posterior, tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores más importantes, como es la cicatrización y ese sistema de superficie ocular, si está intacto, si hay patologías previas, si hay factores inflamatorios que asociados a esa superficie ocular o alteración de ese tejido corneal, cómo está la inmunidad, ya sea innata y celular en superficie ocular o a nivel sistémico del paciente, y qué terapéutica vamos a aplicar en este caso, si es solamente médica o vamos a recurrir a algunos tratamientos nuevos o ya derivarlo al cirujano en el segmento anterior en tratamientos de infecciones. La literatura, bueno, hace décadas que se aboca ya sea desde lo clínico a lo básico, a lo netamente farmacológico, review, clinical trials, así que está publicado, sea en bacteria, virus, hongos o parásitos, cuál sería la metodología que tenemos que utilizar en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente. Pero claro, cada paciente tiene su forma de evolucionar y no todos evolucionan como uno quiere. Entonces, como resumen, a veces la estadística de estos artículos hablan que las bacterias más frecuentes son los estafilococos
áureos, si bien puede haber otros de menor virulencia como el epidermidis, los neumococos, las pseudomonas, enterobacterias, más asociados a los usuarios de lente de contacto o pacientes debilitados, inmunocomprometidos, los hongos, muy bien estudiados en otros países como en Norteamérica o en Europa, en Asia, depende mucho si son climas subtropicales, tropicales o áridos, y por supuesto la cantamueva, los parásitos, muchos relacionados, ya sea desde el agua de red, como ese estudio que siempre menciono que se hizo del agua de red en Chicago, hasta el uso de lente de contacto o no, el nadar en aguas contaminadas, que puede ser desde un río, como aquí en Córdoba, o en cualquier parte del mundo, hasta el mar transparente y hermoso del Caribe, pueden tener una alta concentración de estos parásitos. Así que depende de varios factores que nos va a llevar a sospechar qué puede ser lo que tiene el paciente. Si bien toda infección, como siempre dice Pellegrino, apenas se inicia, no podemos saber si es un proceso inflamatorio, cicatrizal o hay algo más, pero siempre, como dije en el inicio, hay factores de riesgo, como son esa ruptura de la barrera del epitelio y exposición de las adherencias que generalmente utilizan la bacteria al estroma. Y eso evoluciona con el tiempo, obviamente. Un paciente que demora su diagnóstico, como fue ahora que tratamos de publicar un trabajo en esta pandemia, donde por este lockdown los pacientes fueron diagnosticados días o semanas a posteriori y terminaron en infecciones mucho más graves. Entonces lo importante es ir armando este rompecabezas, no terminar en un cuadro realmente importante de infección y que si lo empezamos a tratar en forma empírica, ya cuando el cuadro tomó un curso muy tórpido y severo, tratamos de derivarlo. Entonces lo más importante, como siempre le digo a los colegas y a los residentes y a los amigos, es cuando vamos a tener un paciente en la anamnesis de una infección, tomémonos el tiempo para preguntar, volver a preguntar y repreguntar brevemente. Una paciente, recuerdo el año pasado, tengo una molestia, uso lente de contacto, he tenido herpes previamente y después de insistir varias veces cómo fue que sucedió, bueno, ella había estado por Chile, por Brasil, por Argentina en el mar y resultó ser otro microorganismo mucho más virulento y no un herpes. Lo mismo un aviador, un ingeniero de acá de la Escuela de Aviación, en su usuario de lente de contacto, él también decía que tenía un herpes, pero refirió luego en la anamnesis que se había bañado un par de veces con agua contaminada de red y resultó tener hasta 7 microorganismos involucrados. O sea que la anamnesis es muy importante para saber la historia que trae ese paciente y luego sí focalizarnos en el examen de la lámpara hendidura. Obviamente que si hay una úlcera y un proceso inflamatorio es altamente probable que sea una infección. Si la inflamación es supurativa, si es más de tipo bacteriano o fúngico, o si es más acuosa como puede ser una viral, si es simple o múltiples, si son periféricas tipo flicténulas. Bueno, todo eso nos va a ayudar con los factores de riesgo a sospechar cuáles pueden ser esos factores de estos microorganismos más frecuentes que se nos presentan. Como dije, defecto epitelial, sea la patología que sea, desde un ojo seco, severo, crónico, enfermedades recurrentes, enfermedades asociadas a otros microorganismos como el herpes o descompensaciones corneales como el Fuchs y otras enfermedades, nos pueden llevar a tener un mayor riesgo de queratitis infecciosa. Y lo mismo las defensas, ya sea a nivel local o sistémico, también son factores de riesgo que aumentan las posibilidades de microorganismos no virulentos y otros mucho más virulentos en el curso crónico de la enfermedad. Todos los microorganismos tienen esta fase de la patogénesis que es adherirse, invadir, evadir, modular y destruir todo lo que pueda en el sistema inmunológico y celular, en esos presentadores de antígenos que suele tener la córnea cuando ya se inflama. Y eso hace que toda esa estructura tan perfecta que tanto nos apasiona la córnea, en esa transparencia entre el colágeno, el proteoglicano, el agua, y esa transparencia se rompe, se pierde la transparencia, se pone opaca,
inflamada, y todo eso es liberado ahora que está de moda por esta tormenta de citoquinas. Claro que sí, son citoquinas, un montón de factores que liberan, ya sea el microorganismo, las células nativas, que son los queratocitos, y las células inflamatorias de la córnea. Y esto nos lleva a mucho ruido y nos desespera para saber qué es lo que tiene el paciente. Entonces, un libro así de viejo como La técnica de microbiología es lo más importante de esta charla, es tener el hábito, así como el cirujano tiene buen hábito quirúrgico dentro de la cirugía, del segmento que sea, así sea otra especialidad, es lo que yo recomiendo en microbiología. Es sospechar una queratitis infecciosa y en lo posible, si se puede, si podemos tomar muestra para hacer un cultivo, un directo y tinciones especiales. Obviamente que si usamos un medio de transporte va a ser más difícil de lograr encontrar un microorganismo, por eso nuestro gran socio va a ser el laboratorio de microbiología. Si estamos en una polivalente es mucho más fácil, si tenemos un laboratorio más cerca y nos acerca esas placas de cultivo y tinciones especiales, va a ser más factible que encontremos esos microorganismos. Las tinciones son las típicas, ya sea si sospechamos en bacterias, en hongo, o en micobacterias, los cultivos lo mismo, el agar sangre o chocolate, pero si ya pensamos en un hongo, vamos a pedir un saburó, o si pensamos en una micobacteria, porque fue un LASIK con un infiltrado inflamatorio crónico tardío, vamos a pedir un lobo Jensen, o una cantamoeba de acuerdo a la anamnesis y al cuadro que tenga el paciente. La PCR, ¿cuándo lo pedimos? Y si sospechamos realmente que puede haber un virus, que puede haber un hongo, nos ayuda, porque obviamente cuando nos dicen esperemos 30 días o 40 días para un resultado y realmente el paciente no puede esperar ni uno ni 2 días más, una PCR nos puede orientar, pero no es el gol estándar del diagnóstico, pero es muy útil, sea la PCR convencional o estas nuevas no tan nuevas de tiempo real. Y las múltiplex, como está haciendo la doctora Rossetti en Buenos Aires, nos va a ayudar mucho a saber cuántos microorganismos tenemos. Siempre hay que pensar que puede haber más de uno involucrado. El tratamiento sí influye en el tiempo cuando lo iniciamos. En el ESCARS, también en la academia y en otros papers, ¿cuál es la primera decisión que toma la mayoría de los oftalmólogos? Es como puse ahí, rápido y furioso, veo una infección, pienso en un antibiótico e inicio el tratamiento. Si va todo bien, bárbaro, pero si no va bien, con un antibiótico y si es fortificado, no vamos a recuperar un microorganismo si no es un laboratorio especializado. Entonces lo mejor es, como dije, hacer un buen workup, que es el directo cultivo, tinciones especiales de acuerdo a la sospecha, y vamos a iniciar el tratamiento, ya sea, generalmente cuando son queratitis infecciosas, importante con un antibiótico combinado de fortificados. ¿Cuáles van a ser? Yo prefiero generalmente la banco y cesta, si bien hay muchos que prefieren la micacina u otros antibióticos, y dejo los comercialmente disponibles para cuando son casos pequeños, periféricos, que no van a comprometer el eje visual ni el curso de la enfermedad, y si están periféricos muchas veces esa vascularización periférica nos ayuda a que la inmunidad celular destruya el microorganismo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Como dice de ahí, entrar, pegar fuerte y salir. Eso es lo importante, es lograr conseguir, como dice la farmacodinámica, la mayor concentración a nivel del tejido corneal. Entonces, al lograr esa máxima concentración, vamos a lograr destruir la mayor cantidad de microorganismos y evitar, por así decir, las mutaciones, cuando generalmente estas mutaciones no las vamos a lograr nosotros como oftalmólogos. Difícil que sea, pero bueno, esa es la aplicación farmacológica. Lo más importante es que los primeros 2 a 4 días sea tan frecuente como cada 1 hora, las primeras 48 horas y luego cada 2 horas. Y sí seguirlo de cerca al paciente, porque si no responde el paciente vamos a tener que plantearnos qué tratamiento utilizar. Cuando decidimos un antibiótico comercialmente disponible es si estamos lejos de la posibilidad de realizar una formulación magistral o que el paciente lo compre. Hay que tener en cuenta a veces los genéricos que realmente sean de buena calidad por su actividad y concentraciones. Y los fortificados, como siempre, una vez que los formulamos, y más si llega a ser para inyecciones subconjuntivales y más intraoculares, cuál es la concentración exacta y la estabilidad, ya que luego de unos días la idea es reformular la solución que realizamos.
¿Cuándo vamos a estar por buen camino? Cuando cede el proceso inflamatorio, cuando se repiteliza, cuando vemos que hay un poco menos de estroma, aunque recuerden que a veces hay una segunda ola, por decir así, que es la destrucción del microorganismo y produce más inflamación cuando ya el microorganismo no está. Pero bueno, estos patrones de ceder el dolor y repitilizándose el epitelio corneal ayuda a saber que uno va por buen camino. Si esto no tiene un buen camino, hay que frenar entre 2 y 24 horas, quizás ir a un quirófano, tomar muestras, biopsias, como decimos, suturas, toda la mayor cantidad, con lo posible las placas de cultivo, con nuestro socio, como dije, el laboratorio de microbiología, y volver a cultivar. ¿Por qué hago mención de este artículo y muchos que están saliendo del cross-linking con las terapias de drogas fotosensibles? Porque, bueno, es una oportunidad de tratar de destruir los microorganismos. La mayoría se logra un buen resultado con el cross-linking y diferentes drogas, desde la riboflavina y otras, rosa de bengala y otras que se están utilizando, para destruir los microorganismos. El más difícil de todos, casi inmutable, es la acantamoeba, porque tiene todo un sistema de cobertura, de quiste, que lo hace que no lo destruya. Así que se ha estudiado, hemos publicado trabajo de investigación basado en eso, y hemos logrado también queratitis fúngicas que no respondían como terapia coayudante, el cross-linking, y anduvieron muy bien. Entonces, finalmente, para no llegar a tener casos así, a veces el microorganismo no puede ganar y evolucionar por su resistencia y virulencia. Cuando ven una queratitis infecciosa, como dije, tener un campo de visión amplio, mirar más allá como miraba el señor Matrix, y tratar de esa anamnesis, con la sospecha que tengamos, tratar de lograr una terapia antimicrobiana exitosa. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Realmente muy interesante. Y bueno, un poco, como hay mucha gente joven y gente del interior, ¿cuál es la primera conducta, primero los síntomas más frecuentes y la primera conducta que vos tomás si no estás en un lugar donde tenés el laboratorio a mano, como decías vos ahí, que obviamente es la mejor opción, sacar muestras y mandarlo a cultivar? Yo siempre al paciente, cuando a veces viene del interior por una consulta o derivado y no se ha iniciado el tratamiento, estamos, por decir así, con la ventaja de no tener una terapia antimicrobiana previa, y entonces el laboratorio va a tener posibilidad de detectar el microorganismo. Si el paciente ya viene con lo que generalmente utilizamos, que son las fluoroquinolonas, es bastante difícil de encontrar el microorganismo, si es bacteriano, no, si es un hongo o una acantamoeba, obviamente. Lo que yo le puedo aconsejar a un colega, si está en el interior muy lejos y el paciente no tiene oportunidad de ser tratado, y bueno, se iniciará un tratamiento empírico para bacterias, y si sospecha de un hongo, también un antifúngico. A ver, en esta pandemia hemos tenido pacientes desde conductores de tractores en el levante de cosecha del campo, y los camioneros con estos líquidos sanitizantes que le tiraban en los camiones y también en la cara. Uno desarrolló, ambos desarrollaron queratitis fúngicas y fueron diagnosticados y tratados tardíamente. Así que lo mejor es iniciar el tratamiento antes que no iniciarlo, si el paciente no puede concurrir a un centro de mayor complejidad. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta para...? Sí, Juan. Te quería preguntar, Víctor, bueno, una de las cosas que uno sabe que el mismo microorganismo es dañino para la córnea, y después la misma inflamación que trae un montón de proteoquinasas y bueno, también destruye tejido. Sabemos que el corticoide lo frena. ¿Cuál es el momento que te parece más importante, o el llamado al corticoide? Es decir, siempre la duda es cuándo empezar con el corticoide, en qué dosis, qué frecuencia, porque sabemos que eso mejora en algún momento el absceso, la inflamación y la queratitis. Siempre se dice que, salvo que uno sospeche una acantamoeba o un hongo muy virulento, uno trata de evitar los corticoides. Si bien hay trabajo donde dice que a pocas dosis un corticoide sigue siendo más beneficioso que
perjudicial porque está controlando ese proceso inflamatorio significativo que lleva al melting corneal y muchas veces a la perforación corneal. Yo prefiero en algunos casos, primero iniciar el tratamiento antimicrobiano y pasado cierta cantidad de horas, iniciar el agregado de un antiinflamatorio no esteroideo o corticoides si es que estoy seguro de que no hay una cantamoeba en el medio. Los trabajos muestran que los AINES disminuyen el proceso inflamatorio y no llevan a una perforación corneal significativa en la estadística, ni tampoco potencian el microorganismo, colocándolo entre 1 hasta 3 veces al día. Pero bueno, hay varios estudios donde prefieren utilizar el corticoide, porque en Estados Unidos tuvieron algunas perforaciones y melting corneal asociados a los AINES, entonces prefieren usar una dexametasona o una prednisolona 0,12 como para dar un pequeño toque, como dicen, un pequeño efecto antiinflamatorio, pero vuelvo a repetir, siempre y cuando no haya una cantamoeba ni un herpes activo, obviamente, porque el herpes puede ser desde el activo o el inmunológico, que ahí sí se dan los corticoides, pero mucho depende del cuadro del paciente y del espesor corneal que tengamos, porque si esa córnea ya está en una fase de melting corneal, blanquecina, adelgazada, y le ponemos un corticoide, quizás al otro día ya viene perforado el paciente, ¿no? Así que, bueno, son varios factores, pero sí se puede utilizar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la verdad Eva. que todos estos temas dan para quedarse conversando un rato largo, por ahí hay un montón de experiencias e inquietudes para compartir. Me gustaría preguntarte, Víctor, y a los que están en el panel, si tienen experiencia o cómo les ha ido cuando tienen un absceso, haciéndole disparos con láser de argón al absceso, fotocoagulándolo, buscando mayor penetración de la droga que utilizamos a nivel de la córnea. Nosotros la verdad que lo hemos hecho varias veces con muy buenos resultados. Escuché a Pellegrino hablar de esto varias veces. Entonces vos mencionaste el crosslinking, Víctor, pero quería saber si tenías experiencia también utilizando el láser de argón sobre la córnea para lograr mejor penetrancia de la droga. Hace unos años lo usamos en el hospital cuando teníamos y funcionaba un argón. Sé que Fernando lo ha utilizado. Como digo, las nuevas alternativas terapéuticas lo que buscan, bueno, el láser de argón es por una disrupción térmica abrupta en pocos segundos que destruye no solamente el tejido, sino también los microorganismos, infecciones más bien superficiales, ¿no? Porque verás que queda todo quemado. Y eso es parte del fundamento del crosslinking, es activar esta sustancia fotosensible como para que se produzca una alteración del microorganismo y a la vez la liberación de superóxidos y bueno, todos mediadores que destruyen el microorganismo. Ese es el fundamento de la aplicación del crosslinking. Pero ¿cuándo lo vas a aplicar en crosslinking? Generalmente cuando son estadios tempranos de la infección. Porque si está muy avanzado y en mayor medida en la profundidad del tejido corneal, ya es difícil que un crosslinking o un láser te vaya a ayudar. Lo que pasa es que si está en el eje visual y hace un crosslinking, bueno, puede dejar un poco de cicatriz entre la infección y el crosslinking, pero si haces un argón, directamente ese paciente va a un trasplante de córnea porque el argón produce una lesión térmica bastante significativa. Pilar, ¿vos tenés algún aporte, vos que haces mucho crosslinking en el tema de las queratitis infecciosas? Sí, justamente quería preguntar, yo he hecho solo 8 casos, 6 con el crosslinking más viejo, hace como 5 ya 6 años, con el crosslinking el alemán, y los últimos casos con el Avedro. Y la diferencia que noté, en todos los casos hicimos 7,2 joules de energía total y siempre, como dijo Víctor, en estadios relativamente iniciales, porque
Uno, me acuerdo, hicimos en una cantomeba que dijimos, bueno, total va a haber que trasplantarla, y anduvo muy mal. O sea, el crosslinking no solo no funcionó, sino que el limbo sufrió muchísimo, que esa es justamente la diferencia que encontré con el cross más viejo, que iba a 11 milímetros, y ahí como que la zona limbar sufría un montón. Ahora lo que hacemos es achicarnos, o sea, no tratar más de 8 o 9 de zona óptica, y con eso, dentro de todo, creo que se controla bastante la infección. O sea, no hemos tenido resultados espectaculares con transparencia corneal, no, pero sí hemos tenido como que la infección se autolimita y se apaga el incendio. Claro, Pero exactamente, ese es el son objetivo. 8 casos, o sea, tampoco que tenemos una casuística enorme, pero bueno. Y hay diferencias entre que ha hecho la investigación acá en la Universidad Católica el doctor Osaba, que también es oftalmólogo acá, colega de la sociedad, y hay diferencias entre el Avedro y los otros. Hay diferencias tanto en la formulación como en la actividad que tienen. Y eso es lo que se están focalizando en nuevas formulaciones con mayor energía, como para destruir en forma focalizada esa actividad por decir, de terapia fotodinámica a nivel de la córnea transparente de las queratitis infecciosas. Y responden bien. Hay varios artículos que están saliendo en el último año y con buenos resultados, pero pasa por eso, por la formulación y el tipo de equipo con mayor energía y mayor penetrancia a nivel del tejido corneal. Así que el Avedro debe tener mejor resultados que los convencionales, seguramente. Sí, tal cual. Yo no tengo ningún interés comercial con el Avedro, al contrario, es carísima la riboflavina, pero sí... No, nosotros tampoco, no nos prestaron nada, conseguimos las ampollas, las estudiamos en la universidad con ciencias químicas, así que no lo tenemos, de hecho, el Avedro, pero hago el nombre y mención de la marca porque es el que utiliza una formulación específica. Y a nivel bioquímico, el doctor Osaba con otros investigadores de bioquímica, sí encontraron las diferencias que tiene el resultado del equipo en su formulación. Y ahí pasa energía y formulación. Tal cual. Sí, 7,2 joules para mí es poco. Creo que que puede tolerar hasta 8, 9, 10 joules. El tema es qué pasa después con el endotelio, pero bueno, eso será otro tema. Tal cual. Bueno, vamos a continuar. Podemos estar hablando un rato largo de esto, la verdad que es un tema interesante. Sí. Y creo que en el futuro nos va a dar una mano en una infección que son situaciones que no nos gustan tener a los oftalmólogos, pero que hay que aprender a afrontarlas. Pero bueno, vamos a continuar con el doctor Sebastián Onis, que nos va a hablar un poquito de crosslinking y anillos para no irnos tanto de temas. Seba, Bueno, adelante. buenas noches a todos. Deja de compartir, porfa, Víctor, así puedo compartir yo. Bien. Bueno, es un gusto para mí poder participar y claramente voy a hablar de un tema que esté acá Pilar. Ayuda un montón porque tiene muchísima experiencia también en el tratamiento de pacientes con queratocono y simultáneamente hacer anillos y crosslinking. Cuando el Turi habló conmigo y me planteó de qué me gustaría presentar o qué me gustaría hablar, la verdad es que le sugerí que no diéramos temas que se repitieran con respecto a los actualizando anteriores para que la gente se pueda nutrir de la experiencia de cada uno en los diferentes tópicos. Del año pasado hablamos mucho de trasplantes, entonces creo que esto nutre mucho más porque amplía el espectro de la información que reciben los que puedan participar de los mismos. Y entonces me planteé, bueno, ya que nosotros presentamos, lo hizo en realidad mi hermano Santiago, hace más de 10 años nuestra experiencia de tratamiento simultáneo de queratoconos con anillo y crosslinking, hagamos nuestra estadística actual y veamos cómo nos está yendo hoy, para saber si realmente estamos haciendo las cosas como dice la literatura, como dice la bibliografía, o si puede haber algo en lo cual estemos fallando y no nos demos cuenta.
Siempre digo, cuando uno hace sus propias estadísticas es cuando encuentra la verdad de cómo le están saliendo las cosas, independientemente de las impresiones personales que uno pueda tener. A ver si esto avanza. Entonces, como todos sabemos, los segmentos intracorneales se usan hace mucho tiempo para el tratamiento quirúrgico de diferentes alteraciones degenerativas de la córnea y se pueden implantar 1 o 2 segmentos semicirculares que son de grado y espesor variables, que tienen habitualmente 5 milímetros de diámetro y están hechos de polimetilmetacrilato, y el objetivo del implante de los segmentos es proveer a la córnea mayor estabilidad y tratando de retrasar o evitar la progresión de la enfermedad degenerativa de la córnea, la mayoría de las veces queratocono. En general y en nuestra práctica nosotros lo utilizamos para pacientes con queratocono, prácticamente en el 95% de los casos, en algunos casos con astigmatismos irregulares secundarios a otra patología o a una cicatriz. Hemos hecho algunos casos de ectasia post cirugía refractiva con diferentes resultados, ya que son córneas más difíciles de tratar, y excepcionalmente lo hemos utilizado para corregir altos astigmatismos en córneas regulares. Nosotros preferimos en pacientes que tienen altos astigmatismos sin enfermedad degenerativa corneal poner una lente fáquica tórica, pero también lo hemos utilizado en altos astigmatismos. Todos los que implantan anillos están familiarizados con este nomograma que estoy mostrando. Este que habitualmente utilizamos es con el que mejores resultados obtenemos. El mismo tiene en cuenta el tipo de asimetría que tiene la córnea del paciente y también el espesor corneal de ese paciente, vale la redundancia, y se elige el tamaño o el espesor del segmento y la longitud en grados de arco del mismo en función del defecto refractivo que uno pueda obtener de manera subjetiva. El crosslinking también, como todos saben, es un método para aumentar la estabilidad mecánica de la córnea, o sea que ambos métodos buscan disminuir o evitar la progresión del queratocono, de la ectasia, y desde el punto de vista del crosslinking buscamos crear bandas adicionales dentro del estroma para reforzar la estructura debilitada que tienen las fibras de colágeno de los pacientes con queratocono. Saturamos el estroma de la córnea del paciente con riboflavina. Esta riboflavina sensibiliza el colágeno y luego los estimulamos con irradiación UV para tratar de darle al estroma corneal la fuerza que debería tener para impedir que se siga extasiando la córnea. Y nosotros utilizamos simultáneamente los anillos intracorneales y el crosslinking como nuestra primera opción de tratamiento para pacientes con queratocono grado 1, 2 y 3. Nosotros, para hacer un tratamiento con anillos intracorneales y crosslinking, tenemos algunos criterios de exclusión, algunos son absolutos y otros son relativos. Tenemos muy en cuenta el espesor central de la córnea, sobre todo por el tema del crosslinking, que si es menor a 400 micras tenemos nuestras reservas, nuestros reparos, y cuando vamos a poner un anillo intracorneal, obviamente está la limitación del espesor de la córnea del paciente para elegir el tamaño y el espesor del segmento. Perdón. Con respecto al estado de la córnea del paciente, si tiene un leucoma central o paracentral, nosotros no le ponemos anillos ni hacemos crosslinking. No hacemos crosslinking en pacientes mayores de 40 años y puse relativo menores de 18 años porque sí estamos viendo lamentablemente pacientes más jóvenes, niños o adolescentes que ya tienen un queratocono, una enfermedad degenerativa de la córnea, y hemos hecho en pacientes menores de 18 años buscando frenar la progresión. Mientras más joven la edad de comienzo, mayor la agresividad de la ectasia, y tampoco realizamos estos tratamientos en pacientes embarazados o en periodo de lactancia. Es una contraindicación relativa a las cirugías previas del segmento anterior que sea incisional. En realidad hemos hecho algunos pacientes con queratotomía radial previa y anillos y no nos ha ido bien. Es muy complejo poder poner anillos intracorneales que se superpongan con cortes. Todos sabemos que
La cicatrización en los pacientes que han tenido cirugía incisional de la córnea nunca termina de realizarse, entonces son pacientes muy inestables con muy malos resultados. Si el paciente tiene patología sistémica del colágeno, alguna patología corneal asociada, ojo seco severo o estira de Vogt, tampoco le ponemos anillos ni hacemos crosslinking. Con respecto a la técnica, voy a mostrar brevemente, nosotros hacemos todavía el implante de anillo con la técnica manual, porque no disponemos de láser de femtosegundo. Todos sabemos que si tenemos un láser de femtosegundo es el gold standard para poder hacer un buen implante de anillos. Primero marcamos el eje por el cual queremos entrar, habitualmente el eje más curvo que nos marca la topografía corneal. Después marcamos la zona óptica donde van a ir los anillos, hacemos una paquimetría intraoperatoria con el bisturí preseteado en la profundización deseada. Primero hacemos la incisión y después, como todos sabrán, con las diferentes espátulas creamos el surco a través del cual vamos a insertar un anillo intracorneal. Esta cirugía es del viernes pasado, de un paciente al cual le coloqué un solo segmento y después le hice un crosslinking. Fíjense cómo, a pesar de ser bastante artesanal y manual, uno puede conseguir una buena profundización y a partir de ahí un buen resultado quirúrgico. En los últimos 4 años que incluimos en este estudio, se analizaron 43 ojos de 36 pacientes que tenían una edad promedio de 26 años. No sabía, pero el 70% de estos pacientes eran varones, y en los casos incluidos en este estudio, los 36 pacientes tenían diagnóstico de queratocono grado 1, 2 o 3. En el grado 4 de queratocono no hemos obtenido buenos resultados, por eso no están incluidos en el estudio. Esta tabla muestra del lado izquierdo la agudeza visual sin corrección preoperatoria media de los pacientes, que era de 0,1. Fíjense cómo mejoró a 0,3 a los 6 meses de operado. Y la agudeza visual mejor corregida preoperatoria se fue de 0,7 a 0,85. En todos los pacientes obtuvimos una mejoría en su agudeza visual sin corrección y mejor corregida postquirúrgica comparada con la preoperatoria. Si vamos a los cambios queratométricos generados por el implante de anillos y el crosslinking, vamos de una K1 preoperatoria promedio de 45,97 a postoperatoria 43,83, y la K2 promedio prequirúrgica de 50,72 bajó a 47,77, lo cual, como veremos más adelante, es bastante similar a la mayoría de los trabajos publicados. A modo ilustrativo les voy a mostrar 2 casos para que vean resultados que hemos obtenido y que obtenemos con esta combinación de técnicas. El primer caso es un paciente de sexo masculino de 27 años de edad, que viene a hacer una interconsulta por queratocono diagnosticado ya hace más de 3 años, en el cual conseguíamos una agudeza visual con corrección de 9 décimas en cada uno de sus ojos. Fíjense que tenía en uno de sus ojos 13 dioptrías de miopía con 6 de cilindro, y en el otro ojo 15 de miopía con 2 de cilindro. No tenía alteraciones biomicroscópicas en la córnea. ¿Sí? Esta es la topografía corneal del ojo derecho preoperatoria, donde se ve la ectasia inferotemporal, que es lo más frecuente que encontramos, tanto en la cara anterior como en la cara posterior de la córnea, con una paquimetría de 478 micras. Este es el otro ojo, el ojo izquierdo, donde también se ve la ectasia, que es menos pronunciada, a pesar de que es un ojo que era más miope, con 495 micras de espesor. El 22 de febrero del 2018 operamos el ojo derecho, al cual le colocamos un segmento de 300 micras de espesor y 160 grados de longitud inferotemporal, y supranasal un segmento de 90 grados y 150 micras de espesor, además de realizar el crosslinking inmediatamente después de haberle implantado los segmentos. Y el otro ojo, el 1 de marzo del mismo año, y también le pusimos 2 segmentos. En este caso, como tenía más miopía, colocamos 2 segmentos de 160 grados, uno de 250 micras y otro de 300 micras, más el crosslinking. Conseguimos a los 6 meses una queratometría que bajó de 43 y 45 a 41 y 42 en el ojo derecho, y de 43 y 45 en el izquierdo a 39 y 42. Fíjense que bajó bastante la curvatura corneal, y logramos que el paciente viera llegar a las 10 décimas con una corrección
más baja de la esfera comparada con la preoperatoria y también más baja del cilindro a partir de los segmentos. Acá tienen a modo de comparación cómo era la córnea del paciente antes del implante de los segmentos intracorneales en el ojo derecho y cómo tuvo un gran cambio después del implante de los mismos. Acá se puede ver la impronta del segmento inferotemporal, que era el de 160 grados, y cómo se regularizó el sector central de la córnea. Acá se ve en el bisante la buena profundización que obtuvimos con los segmentos intracorneales. Y esta es la imagen topográfica pre y postoperatoria del ojo izquierdo del paciente, el cual tuvo dos segmentos de 160 grados, 250 y 300 micras de espesor, donde también podemos ponderar una muy buena respuesta desde el punto de vista de regularidad corneal. Y fíjense en el centro, entre medio de los segmentos, cómo se puede ver el cilindro postoperatorio que quedó. El segundo paciente es un varón de 18 años que también consulta por queratocono, que conseguía solo 6 décimas de visión corrigiendo un cilindro mixto en el ojo derecho y llegaba a las 10 décimas con un mixto mucho más bajo en el ojo izquierdo. Cuando nosotros tenemos una buena agudeza visual de los pacientes, no le ponemos anillos, solamente le hacemos el cross-linking y lo controlamos, porque en muchos casos al implantarle el anillo le mejoramos la topografía, pero el paciente empeora la visión y se queja con razón. Entonces, en este caso en particular, decidimos hacer en el ojo derecho anillos intracorneales y cross-linking y el izquierdo solo cross-linking. Acá se puede ver la imagen topográfica preoperatoria del ojo derecho, la preoperatoria del ojo izquierdo. Realmente que tenga esta ectasia y vea 10 décimas no es lo más frecuente, pero este paciente lo conseguía. Entonces decidimos colocarle un segmento de 160 grados y 200 micras en el ojo derecho, más el cross-linking en el mismo acto quirúrgico. Y a los 6 meses pasamos de 6 décimas con la corrección del cilindro mixto a 1 décima sin corrección. O sea que logramos la mejor agudeza visual corregida 6 meses después de operado con el implante de un segmento y el cross-linking. Fíjense la diferencia queratométrica, acá fue muy significativa, pasó de 43 y 47 preoperatoria a 41 y 42, por eso la excelente agudeza visual que conseguimos con este paciente. Esta es la imagen a su izquierda de cómo era la ectasia del ojo derecho del paciente pre-tratamiento y cómo después del implante del segmento intracorneal y el cross-linking conseguimos una regularidad corneal bastante importante que llevó a la mejor agudeza visual corregida del paciente aún sin corrección. Este es el bisante viendo la profundización del segmento intracorneal y también viendo hasta dónde llegamos con el tratamiento del cross-linking y la riboflavina en el mismo ojo. Y simplemente para graficar cómo son los resultados, traigo a colación un par de artículos. Un artículo que fue publicado en el Journal of Cataract and Refractive Surgery de 2013, donde se demuestra que la terapia combinada de anillos intracorneales y cross-linking es segura y eficaz para disminuir la progresión o evitar la progresión del cono y para mejorar la agudeza visual de los pacientes, con resultados de diferencias queratométricas muy parecidos a los nuestros y también en mejorías de línea de visión muy parecidos a los nuestros. Otro trabajo de 2013 fue publicado en el Journal of Ophthalmology de Europa, en el cual comparaba el implante solo de anillos versus el implante de métodos seguros y eficaces para disminuir o frenar la progresión de cono y mejorar la agudeza visual de los pacientes. En función de nuestros resultados y comparándolos con las publicaciones numerosas que hay en la literatura, creemos que el tratamiento simultáneo mediante el implante de segmentos intracorneales y cross-linking es seguro y efectivo para detener la progresión y mejorar la agudeza visual de los pacientes con queratocono. Por supuesto que esto tiene un seguimiento corto y yo creo que siempre nosotros podemos hablar del éxito de un tratamiento en un paciente con una enfermedad degenerativa y progresiva de la córnea cuando podemos, a partir del seguimiento topográfico, clínico y refractivo, ponderar que realmente la progresión de la enfermedad fue disminuida o evitada con los tratamientos que hemos realizado.
bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero comentarios, críticas y espero que haya sido de utilidad para todos. Bueno, muchas gracias, Eva. Muy interesante. Y ustedes siempre lo hacen conjunto, o sea, no hacen en ningún momento diferido el crosslinking después de los anillos. Nosotros empezamos, como todos, solamente colocando segmentos intracorneales. Voy a parecer prehistórico, pero yo hace más de 18 años que coloco segmentos y no había crosslinking en ese momento. Teníamos nuestro seguimiento. Tengo un solo paciente que recuerdo que, habiéndole puesto segmentos intracorneales a los 18 años, después tuve que hacer un penetrante que se lo hizo en Santi porque yo estaba de viaje. A ese paciente le había puesto ICL después de los anillos y un ojo nunca más progresó la ectasia y el otro tuvimos que trasplantar. Después, cuando tuvimos el crosslinking, lo hacíamos secuencial. Primero poníamos el anillo, esperábamos un tiempo y hacíamos el cross. Después hicimos al revés, primero el cross y después los anillos. Y cuando empezamos a ver las publicaciones que decían que los resultados eran comparativamente equivalentes, creemos que para el paciente mucho menor trastorno, en el mismo acto quirúrgico podrá hacer las dos cosas y si realmente obtenemos resultados que sean buenos y, como dije previamente, equivalentes al hacerlo secuencial. No sé qué opinas vos, Turi, Pilar, Juan. Y creo el que tratamiento, cuando vos lo haces combinado, ¿en algún momento varías si el paciente, por la edad, por la progresión que venís detectando del queratocono, o algún otro factor para determinarlo, o preferís siempre hacer el crosslinking también? No, en realidad siempre, si el paciente tiene menos de 30 años, siempre prefiero hacer las dos cosas. Claro. Y el ¿Y paciente, después de los 30? si tiene más de 30 años, yo tengo un seguimiento topográfico que me demuestra que está bastante estable y mi principal objetivo es mejorar la regularidad corneal, le pongo segmentos solamente. Si el paciente tiene más de 40 años, no le hago crosslinking de ninguna manera y le pongo los segmentos intracorneales. Lo que pasa es que estos como dogmas que siempre hemos tenido, también nosotros los vamos adaptando en función de nuestra propia experiencia y en la situación o el estado en que nos llega el paciente. Si a mí me viene un chico del interior, que recibimos un montón, que no tengo una certeza que va a hacer un seguimiento como corresponde, topográfico y clínico de su patología, mientras más herramientas le pueda dar yo para frenarla, más tranquilo me siento. La verdad que me he encontrado en los últimos 2 o 3 años con muchos pacientes muy chicos que ya les habían hecho el diagnóstico de cono y por no hacerles el tratamiento llegaron con ectasias con córneas de más de 60 dioptrías de curvatura corneal, en las cuales no me quedó otra que hacerles un penetrante. Entonces, Claro, que hoy lamentablemente es casi un pecado mortal llegar a un penetrante teniendo el crosslinking de por medio, ¿no? totalmente de En acuerdo. un chico joven. Así es. Pilar, contanos tu experiencia ya que te tenemos acá. Bueno, buenísima la clase y creo que el Visante demuestra lo buen cirujano que sos, porque sin tener el femto, llegar a esa profundidad perfecta, creo que es súper valorable. Nosotros hacemos, sí, simultáneo en todos los pacientes y creo que la conducta es siempre primero cross, porque te da estabilidad y porque te frena, y creo que mi segunda alternativa es no siempre el anillo. Si tiene un cilindro alto, por ejemplo, arriba de 3 dioptrías o 4, le pongo anillos también. Si tiene entre 0,75 y 2,5, 3, no, porque sé que con el crosslinking eso lo voy a mejorar muchísimo, entonces dejo el anillo como para más adelante si es necesario. Y por supuesto, sí, tener en cuenta la edad. Si son pacientes arriba de 45 años, quizás no necesiten tanto el cross, pero creo que el cross te da ese plus que te falta con la predictibilidad, por lo menos en mis manos, del anillo. O sea, el anillo solo a veces los resultados son buenos, pero no son excelentes, de repente en nuestra experiencia. En cambio, cuando le sumás el cross, no sé qué hace, pero tiene un efecto refractivo tan importante a nivel del epitelio y a nivel de la calidad visual que los pacientes mejoran muchísimo. No solo la queratometría, sino la agudeza visual.
pero siempre combinado creo que es lo mejor, es lo ideal. Y con respecto a lo que mencionaste de ectasias post-LASIK, me ha pasado, no he tenido muy buena experiencia, de hecho tuve hace poquito un chico que tenía una ectasia post-LASIK que había estado retratado, o sea, 2 cirugías refractivas, y en el primer ojo dije, bueno, voy con todo, le hice anillos y cross, y no me fue nada bien con el anillo, tuve una extrusión y tuve una zona en la periferia de un melting corneal del flap que era del 2013, o sea, me fue pésimo. Le tuve que sacar el anillo y bueno, conformarme con lo que dejó el cross, y en el otro ojo le hice solo cross por miedo. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero creo que hay algo del flap que hace que el terreno sea más movedizo, no sé. Te cuento que nosotros que lo hacemos a mano, hemos hecho varias ectasias por LASIK. Yo tuve que hacer ayer una de una paciente operada por mí en el 2011, amiga de mi mujer, 41 años de edad, operé en el 2011, con una topografía totalmente normal, 466 micras le quedó después del LASIK, o sea que no fue, fue un LASIK sub-Bowman, y vino que no veía nada, que no veía nada. Después me contó que se frotaba los ojos a más no poder, y le puse un segmento intracorneal ayer, hoy B095 sin corrección, gracias a Dios. Yo creo que el secreto, porque también tuve extrusión en pacientes con un flap previo, es que tiene que ser lo más profundo posible y tratar de buscar una zona óptica que no esté tan en relación con el borde del flap. Si tuviste un flap muy grande, hacer una zona óptica un poco más chica, eso es lo que la variante es que yo creo que uno le puede buscar. De todas maneras, esa córnea se puso inestable por un tratamiento, entonces no tiene el mismo comportamiento que la que es inestable porque tiene una insuficiencia propia del paciente. Y entonces, mi padre lo he visto poner anillos en 2 o 3 pacientes con queratotomía radial previa, y eso sí fue un desastre. Después suturar la incisión radial encima del anillo. Pero bueno, son recursos que uno trata de buscar con un paciente muy demandante que se operó para dejar de usar anteojos y de repente no ve bien con nada. Pero nosotros hemos tenido últimamente buenas experiencias, y creo que el secreto también, yo lo que estoy haciendo con Santiago, con mi hermano, es muchas veces si el nomograma me dice que sea de 250 micras el espesor y no estoy muy convencido, le pongo un poco más delgado. Que hipo corrija un poco el defecto, pero así yo me aseguro que no tengo tan poca córnea por encima del anillo y tan poca por abajo, y trabajo más tranquilo, aunque a mí me estén diciendo los nomogramas que le pongo un segmento más grueso y la córnea me dé. De esa manera yo estoy más tranquilo, porque tengo más margen. La extrusión habitualmente se da cuando está superficial o cuando el extremo del anillo quedó muy cerca de la incisión. Si tenemos buena profundidad y el segmento está lejos de la incisión, no tienen por qué extruirse. Entonces, sí, estamos nosotros mucho menos ambiciosos con respecto al defecto refractivo en particular, porque de esa manera es como se obtienen complicaciones. Yo siempre le digo a los pacientes, no siempre más es mejor en todos los ámbitos. Creo que, bueno, que lo que decía del trabajo del crosslinking con el anillo conjunto es todo lo contrario cuando hay un LASIK y el anillo. O sea, el refuerzo es de trabajar como una estructura arquitectónica en bloque que mejora la calidad en un crosslinking con anillo. Es totalmente lo contrario con un LASIK, así que sí, hay que tener cuidado con esos casos. Vos, Juan, que tenés bastante experiencia con anillos, ¿cómo Sí, yo manejás estos acabo casos? de aprender hace poco, digamos, hace unas semanas encima, y mañana sí los cambio. Me mandé una macana porque le puse mucho volumen a un paciente. Se le puse un anillo de 300 y me invirtió el cilindro un montón. Justo cambié de topógrafo, y entonces la lectura que hice de la topografía fue errónea mía, y lo sobrecorregí. Le puse uno de 160, 150, 300, y al frente uno de 90, 200. Bueno, lo consulté a mi maestro en esto, que es Roberto Albertazzi, y me dice, ¿para qué le pones tanto volumen? O sea, me retó directamente, ¿no? Me dice,
Y en realidad hoy el concepto es aportarle un poco de rigidez y bueno, el resto lo hace el crosslinking, lo hace bastante bien y hace ese plus refractivo que mencionabas recién, Pili, está bueno, porque hoy aportar mucho volumen a una córnea, corres el riesgo de que te invierte el cilindro y que el paciente quede muy disconforme. Así que siempre es mejor, quizás menos, y buscar un resultado refractivo no tan bueno, pero por lo menos evitar la progresión y controlar la ectasia de la córnea. Y respecto de la extrusión, yo siempre tuve una regla que es no superar el 50% del estroma con el espesor del anillo. Eso como una regla. Y la profundidad ni hablar. Sí, eso, dos tips que a mí también me dio Roberto Albertazzi, que tal cual, mi maestro también. Primero, siempre aconseja usar anillos de 6 milímetros, yo ya no uso más de 5. Quizás, como dijo Sebas, para este caso que tuve el problema, uno de 5 hubiera andado mejor, porque me fui muy al borde con el de 6. Pero bueno, en líneas generales siempre usar de 6, y lo que dice Roberto, tal cual, con 150, 200 micras estamos bien, no tenemos por qué, y yo también respeto la regla de por lo menos el doble de espesor, porque el crosslinking ya de por sí aplana un montón, y si encima estamos poniéndole un anillo, podemos terminar con el doble de una córnea muy finita. porque el crosslinking ya de por sí aplana un montón. Y encima estamos Hay un eco ahí. Sí. Sí, perdón. Sí, sí. Aprovechando que los tengo ustedes que tienen mucha experiencia, ¿cómo manejan los astigmatismos post-queratoplastia con anillos? ¿Qué experiencia tenés, Pili, vos con los astigmatismos post-queratoplastia con anillos? Porque la verdad es que es un tema muy interesante hoy por hoy. Pregunta fea. En realidad viste que hicimos hace un tiempito un trabajo con incisiones, con el femto, cambiando la zona óptica, nos juntamos con Roberto Saldívar, achicamos, abrimos, cerramos, no nos fue muy bien, esa es la realidad. Tuvimos resultados donde nos pasó como Juan, invertimos el cilindro, pero terminamos mal. Con los anillos, sí, muy pasado. Con los anillos creo que es un poco más predecible. De nuevo, siempre 150 micras, 140, 160 grados, nunca 90. Y la realidad es que andan bien, pero no corrigen más de 3, 4 dioptrías. O sea, yo por lo menos en nuestra experiencia no hemos logrado corregir 7, 8 que quizás quedan después de algunos trasplantes, que si bien son regulares, queda ese astigmatismo. Lo que sí hemos tenido buena experiencia es con el cross, para regularizar un poquito la superficie en los astigmatismos post-trasplante. Por ejemplo, no sé, 3, 4 dioptrías contra la regla, hacerles un cross, sobre todo en la zona del ápex, que es lo que se está haciendo ahora, andan muy bien. Y lo que estamos probando ahora, pero solo hicimos 3 casos, es topo guiado sobre trasplante para corregir los astigmatismos. Y bueno, no sé, veremos cómo nos va, pero creo que eso está bueno porque el topo guiado respeta mucho más todas las, no solo las aberraciones, pero sino las irregularidades corneales. Creo que con eso van a andar mejor. Cuento, Turi, haciendo mención a esto, que nosotros hemos probado, como seguramente ustedes, todos ustedes. Primero te felicito, Pili y Juan, porque yo lo que más valoro de la gente que habla es cuando cuenta cuando las cosas no le salen bien y explica los por qué. Porque si nosotros nos ponemos a mostrar todo lo que nos fue fantástico, el resto ¿qué va a aprender? Entonces, yo me pasé de rosca con el espesor del anillo, intenté las incisiones y no funcionaron. Eso es lo que más nos nutre a nosotros, por lo menos a mí, y así que lo felicito porque está bueno que uno pueda decir las cosas que no le salieron tan bien para que los demás puedan nutrirse de esa experiencia y aprender. Con respecto a la corrección de los astigmatismos post-queratoplastia, hemos hecho la ASIC, hemos puesto anillos, y la verdad que en los últimos años nos ha ido fantástico con cross-linking e ICL. O sea, yo al paciente le hago un cross,
para que la córnea no se mueva tanto. Sabemos que los pacientes que tienen queratoplastias penetrantes, las córneas tienden a seguir moviéndose, y implantándoles ICL andan mejor que con cualquier otra cosa. Por supuesto que si el astigmatismo que le quedó es irregular y no lo podemos corregir con gafas, no lo vamos a corregir con ICL. Ahora, si el astigmatismo que el paciente le quedó, aunque sea de 6, 7 dioptrías, es regular, yo le hago un tratamiento para darle un poco más de estabilidad a esa córnea con un crosslinking, y después le pongo la ICL, la verdad que están felices los pacientes. Felices. Igual que poniendo ICL en pacientes con anillos, tenemos mucha experiencia también, y nos ha ido muy bien. Muy interesante. Sí, la verdad es que es una buena opción. Bueno, ya llevamos más de 1 hora y media, así que no sé si alguno tiene otra pregunta, pero ya podríamos ir finalizando para que cada uno pueda incorporarse a su vida nocturna, diaria, familiar y a sus actividades. ¿Algún otro comentario o consulta? En lo particular te felicito, Turi, creo que salió muy lindo. Siempre que nos quedamos cortos de tiempo, cada tema da para un Zoom de estos. Agradecer la generosidad de Juan, de Víctor, de Pili y tuya, de poder compartir con todos la Y sensación. Pablo Charadía, que hace un ratito me avisó que se tenía que conectar a otra actividad también. Hablar de Pablo, que tiene otra actividad, se conectó y siempre aporta. Y también un tipo muy sincero. Mira lo que dijo de SEC y DIMEC. Podría haber dicho que hace todo DIMEC y todos le hubiéramos dicho qué genio que es Pablo. Y él se sinceró: yo hago DISEC en la privada porque si me sale mal no tengo otra córnea. Esas son las cosas de las cuales uno se nutre más que de cualquier otra cosa. Te cuento, eso yo mismo lo hablé hace un tiempo pensando, porque yo quería ver cómo conseguía el tejido del DISEC o cómo lo obtenía acá, ya, que es difícil traerlo de afuera, y me dijo exactamente, personalmente a mí, por teléfono, lo mismo que dijo acá, me lo dijo a mí. Así que es realmente muy importante tener esa opinión, que es lo que decís vos, la opinión de verdad con la cual uno puede guiar después su profesión con gente que tiene mucha experiencia en cada tema. Así es. Ya que se equivocó otro, no me equivoco yo, me lo aprendo. Así es, tal cual. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Pili, gracias Víctor, por la invitación. Y ojalá que pronto hagamos otra sesión como esta. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Gracias Pili, gracias Víctor. Gracias Juan, todos. Bueno, Turi. Gracias Víctor, gracias Pilar, gracias Turi. Gracias chicos, gracias por todo. Nos vemos en la próxima.